bienvenidos a la 16ª emisión de Alter Germinal. Agradecemos a la gente de Alter Zapucay por cedernos este espacio de los miércoles al mediodía. Ya han pasado varias emisiones, la última fue sobre pseudociencias con Jessica Nis y bueno, hubo otras tantas que no las voy a enumerar como suelo hacerlo porque son la verdad un montón y me hacen lagunas. Hoy este programa es un programa una emisión que hemos elegido destinarla al proceso o a procesos revolucionarios en Latinoamérica, donde vamos a partir desde el proceso boliviano, que culmina, o mejor dicho, llega a su máximo punto en 1952 con la revolución y con la llegada de Paz Estenssoro al poder, y vamos a intentar comparar o establecer algunos lazos con el proceso mexicano, que bueno, arranca en los primeros años del siglo XX y otras experiencias como Nicaragua y bueno, Cuba no, porque quizá es otra cosa, podemos utilizarlo para contrastar quizá. Hoy me van a acompañar dos vitalicios de acá de Alter Germinal, que son, digamos, que forman parte de Alter Germinal, que son Teo y Tomás. Justo estamos en aniversario de la Revolución Boliviana del 52 y estamos en el 2021. ¿Cuántos años de la Revolución Boliviana? Somos historiadores, no matemáticos, pero 69, sí. 69 años. Sí. Y nada, bueno, vamos a empezar hablando un poco de eso. Antes que nada, bueno, justo hoy estamos en estos días, estamos en momentos de auge del virus que nos está acechando. Si alguien escucha esto, en otro momento se reirá y nos reiremos todos juntos de esto que hemos pasado, pero mientras esto esté pasando, desde acá llamamos a los cuidados tanto personales como colectivos y desde ya a que la gran mayoría de los trabajadores con los que se exponen y desde ahí llamamos a la clase trabajadora a exigir no ir a enfermarse y a apestarse yendo a producir valor, sino que el Estado se haga cargo de esa situación teniendo más del 40% de la población trabajando en la informalidad. Entonces estamos en una situación así, de crecimiento de casos y a la vez de trenes abarrotados de hombres y mujeres que van a ganarse el mango. Dicho esto, abro un poco este recorrido. Se me ocurre que podemos partir, digamos, hay un concepto que es el de temporalidad, que me interesaría poner de relieve, sobre todo para ir comparando, ¿no?, el paisaje mexicano y el paisaje boliviano, y cómo quizá en tanto cronología las temporalidades son oscilantes, como dice Gili, se pueden combinar, ¿no? Digamos, mientras en un espacio el ferrocarril ingresaba, en el otro se afianzaban formas productivas precapitalistas. Sin embargo, lo precapitalista y lo capitalista están en juego. Entonces, quizá vamos a empezar pensando en las formas sociales, las formaciones económico-sociales, concepto marxiano, que hubo en Latinoamérica, pero sobre todo en Bolivia y, lógicamente, en México, para ir comparando, y bueno, ya en Centroamérica también, Nicaragua. Seguir hablando de quizá los levantamientos y la naturaleza de los levantamientos y cómo quizá una política de masas da estabilidad o no a determinadas políticas estatales, cómo desde el Estado se logra pivotear entre esa política de las masas, cómo se logra, cómo no se logra y cómo todo eso digamos, entra en juego en función de una revolución, y desde la revolución un proceso quizá contrarrevolucionario o un proceso bonapartista, o cómo se vaya dando, cómo vayamos entendiendo, cómo vayamos ahí armando el rompecabezas en función de lo que dicen otros autores.
En el espacio boliviano tenemos dos, digamos, una partición dual, quizá. Por un lado, el sector minero, con una economía capitalista, o quizá la forma de extraer plusvalía es una forma precapitalista, pero se valoriza en el mercado mundial como plusvalor, es decir, es capitalista, y el terreno, digamos, el campo, que vendría a ser donde sobre todo hay comunidades, digamos, se extrae plus producto, digamos, el plus trabajo de manera precapitalista. Eso según algunos autores, según otros autores como Rivera Cusicanqui, este proceso, digamos, se vincula al mercado mundial mediante el capitalismo, pero al interior consolida su forma precapitalista, ya que las élites, quitando algunos interregnos, son, digamos, forman parte de o los capitalistas del estaño o los dueños de la tierra. Entonces, digamos, ese juego me gustaría empezar a conversar para partir desde ahí, ¿no? No sé, o sea, podemos hablar del caso boliviano, pero podemos saltar a otro caso, incluso discutir teoría, no sé, de las formas económico-sociales. No sé si alguien quiere empezar. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien ahí? Bárbaro. Bueno, antes que nada, buenos días a la audiencia y gracias por la invitación. Me parece un buen punto de partida para pensar esto que... Primero, ubiquemos temporalmente a los oyentes, ¿no? La formación del Estado Nacional en gran parte de Latinoamérica. Bueno, ahora nosotros tocando el caso boliviano, el mexicano, Nicaragua, bueno, los casos que podamos llegar a tocar. Lo ubicamos ese proceso de consolidación del Estado en las últimas décadas del siglo XIX. Y justamente para pensar la conformación del Estado y la ampliación del mercado mundial, es donde se insertan estos debates que vamos a plantear ahora. Y justamente respecto a lo que vos planteabas, Ernesto, en relación a la hacienda, la minería, el comercio, ¿no? La conformación de un mercado, ¿no? Un mercado nacional, son puntos fundamentales en esta consolidación del Estado Nacional Boliviano, va a decir Silvia Rivera Cusicanqui, y la inserción de Bolivia en el sistema capitalista, ¿no? En esta producción de valor a escala internacional, que hacia adentro, ¿no? Frente a la no posibilidad de generar un mercado interno, va a decir ella, y una burguesía nacional, como sí sucedió, no sé, en Inglaterra, ¿no? Como caso paradigmático, es que no se puede... ella propone pensar una refeudalización de la sociedad boliviana a partir del ingreso de Bolivia al mercado mundial. Obviamente que esta autora es una autora que arrancó a escribir en los 70, en los 80, tiene... Y su perspectiva historiográfica es muy marcada, ¿no? A ella le gusta utilizar mucho el término oligarquía, también tiene mucho de lecturas propias como de Mariátegui, ¿no? Esta idea de, bueno, no hay una burguesía nacional y ese es el drama de Latinoamérica. Digo, no las critico, sino que viene bastante de ahí, las tesis indigenistas, de las que proviene o de las que retoma Cusicanqui. Y ella labura esta cuestión de la complementariedad o no dentro de los sectores productivos, o de los dos sectores productivos fundamentales en Bolivia, que fueron los que nombró Ernesto, que son por un lado la hacienda y por otro lado el ferrocarril, que no va a haber una única opinión respecto de eso. Y por otro lado está la cuestión de las comunidades indígenas, barra campesinas, ¿no? Y cuál fue la vinculación con este ingreso de Bolivia en el mercado internacional. Justamente retomando la idea de que ella piensa de que hay un fortalecimiento de las relaciones precapitalistas de producción al mismo tiempo de que Bolivia ingresa en el capitalismo, en esta
en esta producción de valor que se realiza en el mercado internacional, es que ella piensa que Bolivia, en algún sentido, marca su destino, ¿no? Como una cuestión medio trágica, desde ahí hacia adelante, ¿no? Que bueno, podemos pensar que desde ahí hasta el tema que nos compete hoy, 1952, hay una continuidad en lo económico. Eso es lo que me parece interesante de ella, a diferencia quizá de otros marxismos, quizá que a veces por ciertas exacerbaciones en lo cultural o desde perspectivas post-marxistas, han planteado análisis que escapan de lo que es la esfera de la producción y han llevado a ciertas confusiones para los lectores, ¿no? En relación a qué pasa en esa relación capital-trabajo en Bolivia hasta 1952 y cuáles son las contradicciones sociales fundamentales que explotan, ¿no? Cómo pensar la tesis de Pulacayo del año 1946 si no pensamos todo este derrotero que va desde 1880 o 1900, que es cuando el estaño se consolida. El estaño es la commodity principal de la economía boliviana de la primera mitad del siglo XX. Entonces, por eso me parece que Cusicanqui, por lo menos por las pocas lecturas que tenemos de Bolivia, Cusicanqui es bastante lúcida para pensar la esfera de lo productivo, pero de todas maneras hay otros autores que plantean cuestiones más ligadas a lo cultural, como por ejemplo existe Rodríguez Ostria, no me acuerdo su nombre de pila, que tiene ciertas diferencias respecto de lo que es Cusicanqui. Él plantea que hay una complementariedad entre la hacienda y la comunidad, que bueno, Cusicanqui claramente, por lo que mencioné recién, ella no piensa lo mismo, ¿no? Y él se para en perspectivas más cercanas a un marxismo más cultural, pensando en las prácticas de resistencia, ¿no? De las comunidades yendo a vender su fuerza de trabajo en función de obtener dinero que le permita mantener un intercambio de equivalentes armónico, ¿no? Él lo plantea así, como que en Bolivia no había inflación ni había como una idea de que todo era estable y que el dinero venía, era la pieza faltante, ¿no? Ese equivalente general era la pieza faltante que necesitaba la comunidad indígena para poder cumplir ese sueño de la autarquía que tenía desde los pisos ecológicos de John Murra previo al imperio incaico. Esa es su tesis, que claramente es divergente. Si bien no discuten, no es que se citan, ni se nombran, ni se pelean, claramente son dos posturas muy distintas o abordajes distintos desde el marxismo para pensar el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en Bolivia. Nada, paso la palabra. No, bien, a mí se me ocurrían varias cosas, pero, digamos, vos dejaste todo listo como para pensar por qué los mineros, por qué los campesinos y por qué no se da esa unión quizá y sí emerge una fuerza política como el MNR. Pero antes de pasar a eso, que sería ir al nudo del programa, en misión, a mí se me ocurre pensar la idea de acumulación originaria, ¿no? En Bolivia, bueno, vos nombraste dos autores, un tercero, que si no me equivoco es un sociólogo, que es Zabaleta Mercado, plantea que en Bolivia hay una formación económico-social abigarrada. ¿Qué significa esto? Digamos, en términos económicos y políticos no hay una hegemonía, o mejor dicho, no es en términos isotrópicos que se da una imposición de un modo de producción, sino que ambos, digamos, que pululan distintos, quizá como plantear Lenin en la Rusia prerevolucionaria, en su texto de los modos de producción en Rusia, que según Lenin había 5 en Rusia. Bueno, Zabaleta Mercado con otra pluma y otra búsqueda plantea que esta hegemonía no me gusta utilizar porque es muy también de la sociología, pero de otra cuestión, en el portantiero, este tipo de hegemonía, no me sale la otra palabra, esta
no se presenta de manera unívoca un modo de producción, genera en la esfera política estatal tampoco una imposición total. Entonces hay formas autónomas que, aunque explotadas, presentan o mejor dicho, imponen o desarrollan sus propias pautas productivas. Esto lógicamente entra en tensión con lo que plantea Cusicanqui de algún modo. Sin embargo, explica lo dificultoso en el paisaje boliviano. Cuando uno dice Bolivia, dice hay un gran paisaje, hay selva, hay puna, digamos, y cada espacio productivo es totalmente distinto, y cada espacio de avance de la técnica capitalista es totalmente distinta, digamos, el avance de las fuerzas productivas no son lo mismo, donde sí pasó el ferrocarril, donde quizá digamos, se interpretó la guerra del Chaco y ese fracaso, y luego en términos políticos, militares, digamos, lograron una base social para llegar al poder, como fue el caso de Radepa o de Toro, digamos. No, digamos, es muy complejo. Entonces, esa cuestión no política, de manera total, en tanto modo de producción, en tanto Estado burgués y demás, se expresa en una acumulación primitiva particular. Pero el caso mexicano, que abre con Juárez y continúa con Porfirio Díaz, hay un proceso de acumulación primitiva y hay un Estado que desde ahí plantea una acumulación primitiva, y es con la hacienda porfiriana donde se valoriza el valor, quizá mediante producción precapitalista, en tanto esfera productiva, pero sí es más parecido a la Argentina, ¿no? El 1890 y demás. De modo que es este contrapunto el que nos ayuda a pensar temporalidades. ¿Por qué? Porque en 1890 tenemos los levantamientos indígenas en Bolivia, mientras que en México el proceso de acumulación originaria se consolida con Porfirio Díaz, y hay un Estado fuerte, apoyado por científicos, que tiene la capacidad de llevar adelante, y es recién hasta 1914, si no me equivoco, o 1910, tengo ahí la laguna, creo que 1910, yes. ¿No? Yes. Hasta 1910 que, digamos, Porfirio continúa en el poder. Entonces, lo que me interesa pensar desde ahora, ya que planteamos quizá la construcción de una élite o las dificultades de una élite política y económica, o desde una élite económica en el Estado, no se logra imponer, o sí, según diferentes sectores en Bolivia, una hegemonía total del proceso productivo. Entonces, a mí lo que me interesa pensar es cómo en México, empecemos por México, después en Bolivia, surgen fuerzas políticas, campesinas, obreras, en algunos casos en conexión, otros en desconexión, que, digamos, hacen la revolución, pero no triunfan, como plantea Gili, pero hacen una revolución. ¿Y por qué hacen una revolución? ¿Por qué es revolución y no rebelión, ¿no? Entonces, paso la palabra a quien quiera hablar. Bueno, un punto en común, quizá volviendo un chiquitín al siglo XIX, para pensar una particularidad en toda América Latina, y México y Bolivia no fueron la excepción en ese sentido, de que, en primer lugar, volviendo un poquito para atrás, al siglo XIX, para pensar un punto de comparación entre México y Bolivia, ¿no? Es interesante pensar las tradiciones de resistencia del siglo XIX, ¿no? Y un punto de partida bastante interesante que se dio en varios países de Latinoamérica. En Argentina también hubo, en Venezuela, en Colombia, en Brasil. Fueron movimientos de ayuda mutua, movimientos artesanales, ciertos movimientos con características similares a lo que fue el populismo ruso, ¿no? Y para el caso de México y de Bolivia, para el caso mexicano tenemos un movimiento que creo que, si mal no recuerdo, sucedió en 1869, de un sujeto, lo encabezaba un sujeto llamado Julio Chávez, si mal no recuerdo, que tuvo una influencia muy grande y bastante mayor por la época en la cual
se sitúa, ¿no? 1869 ya habían pasado varias cosas. La proclama de Julio Chávez arranca diciendo: nosotros queremos el socialismo. Estaba muy influido por los socialistas utópicos en Europa. También había recibido cierta influencia de lo que sucedía en Rusia, ¿no? En 1860, 1870 surgían los movimientos populistas. Los decembristas. Bueno, habíamos tenido los decembristas. Bueno, ya habían sucedido 30 años, pero digo, había sido parte del inicio de un periodo en Europa muy influyente, ¿no? Con movimientos, bueno, liberales y después movimientos socialistas y posteriormente movimientos obreros y socialistas muy influyentes. Y en Bolivia tenemos un antecedente que, si bien es 20 años antes y la influencia es mucho menor, y también la influencia que pudo haber tenido en el movimiento boliviano seguramente fue muy distinta a la de México, ¿no? México históricamente es un país donde las ideas llegan muy rápido, circulan muchísimo. En el siglo XX estuvo lleno de exiliados, hay un mundo cultural muy amplio en México. En Bolivia, en 1848 estuvo Tata Belzú, que generó la primera república artesanal. También estuvo muy influido por ideas de corte corporativos, defensa de lo artesanal, del taller, de la industria, y dicta su propia constitución. Y, por ejemplo, Melgar Bao, bueno, que es un escritor que ha escrito sobre muchas cosas, escribió sobre la izquierda, sobre el trotskismo, bueno, también escribió sobre esto. Murió de coronavirus. Murió de coronavirus, es verdad. Qué desgracia, la verdad, esta enfermedad no dejó a nadie libre de esto. Bueno, él también escribió sobre esto y en algún sentido lo plantea como un utópico, inclusive antes de los utópicos, ¿no? O sea, sin tener quizá una correspondencia teórica directa. No creo que haya leído a San Simón, pero es la misma época. Pensemos que es 1848 cuando se levanta, un año recontra significativo para la historia de la humanidad. Y bueno, ese es un punto de partida bastante importante. Ernesto ya nombró de que después, en la consolidación del capitalismo mexicano, si bien es verdad que no estuvieron estas rebeliones episódicas, pero rebeliones al fin indígenas en Bolivia, que tenían un fuerte contenido mesiánico, ¿no? Esta vuelta cacical. En México también hubo, o sea, por un lado, ese turbión capitalista que plantea Gili, sí fue generando una clase obrera de la mano del ferrocarril, y un mundo urbano quizá un poco más amplio de lo que fue el boliviano, que desencadenó ciertas huelgas, ¿no? Más que nada en los últimos años de Porfirio Díaz, que fue, más allá de algún interregno, gobernó entre 1876 y 1910, perdón. En los últimos años de Porfirio hubo ciertas huelgas generales, ¿no? En el contexto de una crisis mundial del año 1907 y una caída de salarios en México. El campesinado, por ejemplo... Sí. Pero a mí lo que se me ocurre pensar es, digamos, ¿cómo puede ser que Porfirio Díaz logró una pax porfiriana y, solamente, en 1907 una crisis económica y, bueno, la Revolución Mexicana, ¿no? Digamos, si bien de 1907 a los momentos más fuertes de la Revolución, que son de cara al 17, otro año, ¿no? 17, tenemos que pensar en Rusia, Finlandia, Alemania, México, estaban pasando cosas, en la Argentina también, de ya. Pero a mí lo que se me ocurre pensar, cómo, digamos, las dificultades que puede llegar a haber pese a un proceso de Pax, y el desgaste de estos modelos. A mí, si bien las temporalidades y las cronologías son distintas, me recuerdan mucho a Nicaragua, ¿no? Digamos, este gobierno eterno de los Somoza, que, digamos, un terremoto, un caso de corrupción y, bueno, matan a Chamorro y todo mal.
pero para mí ese proceso de legitimación y de pax es, además del proceso de acumulación primitiva, barro y sangre y todo eso que es divino, también las derrotas, en términos benjaminianos, las derrotas de los campesinos en México, en Nicaragua, después Bolivia no, porque es distinto, son como un sedimento en los cuales se para el proceso revolucionario más tarde, ¿no? Como decir, bueno, sí, está bien, a Chávez lo hicieron pelota, a Sandino lo pasaron por arriba en el 30, qué sé yo, bueno, pero llega un punto donde el cansancio no es ese cansancio quizá pequeño burgués de basta de corrupción, no queremos reelección como planteaba Madero, sino que hay un caldo de cultivo muy muy fuerte, y la particularidad es que hay una alianza policlasista, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Podemos pensarlo desde Nicaragua? Retomemos desde ahí, así avanzamos al proceso revolucionario, sí, y la naturaleza. Yo quería agregar una mínima cosita que me había faltado, y si ahora Teo, si quiere, agrega un poquito para también pensar este caldo de cultivo para Nicaragua, que era una vez, bueno, habiendo contado lo del movimiento obrero, es muy interesante que Adolfo Gili, para lo que es el campesinado, ¿no? Este sujeto que quizá parecía levemente más invisible, ¿no? En estos años previos, él plantea que este turbión capitalista y esta acumulación primitiva no había llegado a terminar de hacer desaparecer a la comunidad. Entonces, esa comunidad, y con sus formas de organización, digamos, invisibles hacia el ojo del patrón, según lo plantea él, casi de una forma literaturesca, ¿no? Es que desde ahí es que surge el levantamiento que proponía un modelo comunal, ¿no? Que eso, más allá de no tener reivindicaciones propiamente obrero y socialista, ponía en jaque, él plantea que la hacienda y la comuna, o sea, la cuestión de la tierra en México era el talón de Aquiles del capitalismo mexicano, por ende, cualquier tipo de levantamiento se pondría en vilo justamente al sistema, a la formación económico-social mexicana, y bueno, claramente en 1910 lo logró. Así que bueno, eso. Bueno, y pensando digamos, en este turbión y demás, hay un sujeto que es el minero en Bolivia, ¿no? Para ya encarar en 1952, ¿no? El minero boliviano, con un programa que es la tesis de Pulacayo. Digamos, los mineros bolivianos son quienes se levantan, dinamita en mano, contra, digámosle, la oligarquía boliviana, paceña sobre todo. Tenía la tesis de Pulacayo, pero tenían una vanguardia política que era el Partido Obrero Revolucionario, que era, tengamos en cuenta, fines de los años 40, una organización trotskista que adhería a la Cuarta Internacional en Bolivia. Por ejemplo, aquí en la Argentina, en la década del 40, está dando sus primeros pasos y saliendo de los cafés el trotskismo. En otros lugares casi no existía y el cadáver de Trotsky todavía estaba tibio. Bueno, en Bolivia, los mineros, digamos, la vanguardia de la clase obrera, llevaba adelante un programa totalmente de la perspectiva de la revolución permanente, ¿no? De esta idea de la burguesía nacional no tiene la capacidad. Sin embargo, hay algo que es muy interesante y es desde la formación económico-social boliviana particular que nos permite pensar de por qué los mineros no hacen la revolución y toman el poder y llevan adelante un proceso de socialización de los medios de producción mientras avanzan las fuerzas productivas, desde la idea básica de Trotsky. ¿Por qué no? Bueno, por este paisaje separado. Y este paisaje separado genera diríamos, una no unión teórica entre el campo y la ciudad, de la cual ni una fuerza campesina radical como los catarismos, que bueno, después se expresan en los 80 y en los 60 de otra manera, no vamos a llegar ahí, pero quizá por la decantación de una contrarrevolución en la revolución misma terminan aliándose con
procesos autoritarios, ni los mineros se unen. ¿Quién llena ese espacio? Es el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, que como crítica se le plantea que no tenía un programa, pero es la virtud de no tener un programa, quizá, donde puede ser tener una alianza con sectores del campo militar. Bueno, la gripe no llega a todos, digamos. Si el muchacho se sonó la nariz, se sonó la nariz. Sectores del campo militar, queda esto, no lo editamos. Sectores del campo militar, es mejor sacar para afuera que meter, así toda la vida. Sectores del campo militar, sectores obreros y demás, una alianza donde también, digamos, estratégicamente ingresan los mineros, son quienes llegan al poder, y desde el poder pactan, pero pactan de manera total, digamos, ¿no? Le da ministerios a la COB, pero a la vez financia la reforma agraria, una reforma agraria lenta, con capitales estadounidenses. Y eso es lo que a mí me va a llevar a pensar luego, utilizando a Nicaragua, quizá el rol del Estado, ¿no? El rol del Estado que vamos a utilizar a Rusia, mejor dicho, a la Federación Socialista Soviética Rusa, que en ese momento, todavía, digamos, porque es antes no, creo que es ya con la Unión Soviética, puede ser en el 21, donde este carácter del Estado en una economía mixta hace la diferencia, ¿no? Entonces, tenemos 1952, tenemos una fuerza revolucionaria en el poder, un frente revolucionario del poder. ¿Qué pasa? Lo que lo llevó al poder es el propio límite de esa fuerza revolucionaria, o esa fuerza revolucionaria al no tener un programa es su propia razón histórica la que se le presenta como un límite. Podemos charlar un poco de eso y obviamente apoyarnos un poco en México, digamos, ya pensando el modelo zapatista, el zapatismo, el primer zapatismo de Emiliano Zapata, no el de su comandante Marcos, derrotado, y estos momentos de intento de estabilización política, pero mediante la tutela de la política de las masas por parte del Estado. Así que paso el micrófono para avanzar de respecto a esto último que decías, me es interesante pensar esta idea de, y citándote del principio del programa, vos dijiste, bueno, en México quienes hicieron la revolución no triunfaron, ¿no? Y bueno, el movimiento zapatista, digamos, no es que tenía un manifiesto o era un partido, digamos, como entendemos, un partido revolucionario, una vanguardia, pero se planteó en algún sentido una forma no pensó en conquistar el gobierno, sino pensó, y tampoco pensó en conquistar el poder, sino que se plantó de cara al Estado y planteó un modelo de acumulación distinto a lo que venía siendo este Estado juarista. En Bolivia, y lo planteo como una duda, no sé ustedes qué piensan, que es que si bien la tesis de Pulacayo, ¿no? Que la craneó el POR con Guillermo Lora a la cabeza, planteaba ciertas medidas que necesitaba, que eran necesarias, objetivamente necesarias para el desarrollo de las fuerzas productivas en Bolivia, que estas eran la nacionalización de las minas, la reforma agraria, ciertas reformas políticas. Esas reformas post-revolución se hicieron, pero no la hizo, no las encabezó un gobierno obrero y campesino, sino que la encabezó este movimiento nacionalista revolucionario, y la llevó desde un nuevo Estado, ¿no? Porque por algo pensamos que es una revolución esto, ¿no? Porque pensamos como un desmantelamiento de este Estado oligárquico que se consolidó a principios del siglo XIX, pero, como decía Ernesto, la reforma agraria se financió con crédito internacional, ¿no? Eisenhower, en algún sentido, planteó esta reforma agraria que duró 20 años, que tuvo muchísimos límites,
Las condiciones laborales en la mina siguieron siendo muy similares a la que había en la época de los varones del estaño, y de hecho si nos vamos hasta el día de hoy, y vamos a ver lo que es Potosí y los centros mineros actuales en Bolivia, las condiciones laborales también dejan bastante que decir y nos remontan a... Vamos a hacer algunas comparaciones con el mundo decimonónico. Entonces también es interesante pensar si efectivamente el MNR intentó asaltar en el poder, no lo logró y fueron las milicias mineras y el campesinado con su presión en el campo que logró que el MNR tome el poder, que se haga la revolución. Bueno, podemos pensar que ellos hicieron la revolución o fueron el furgón de cola de este espacio político militarista ilustrado que intentó hacer una revolución burguesa sin una burguesía, y una vez sucedido esto, derrotaron a la COB. A la COB y al campesinado. Es una pregunta que yo no la vi contestada, yo no la tengo segura para mí mismo, si lo podemos pensar como el caso mexicano, ¿no? Que sí es más... Sí podemos pensar que los revolucionarios y que Zapata fue derrotado, porque ellos hicieron una revolución, destruyeron ese Estado y luego se impuso, en el marco de una crisis interburguesa, ¿no? Se impuso un nuevo gobierno y una nueva constitución. Acá, en Bolivia, no se parte desde una crisis interburguesa. Por eso me parece interesante hasta qué punto pensar que la COB, o sea, la Central Obrera Boliviana, que era un órgano increíble que pasó a regular la sociedad civil boliviana post-52, si podemos pensar que fue derrotada o desde un principio no se planteó ir mucho más allá, y la tesis de Pulacayo, por ende, no fue un programa de la clase obrera boliviana, sino que fue un reflejo de una de las corrientes políticas, ¿no? Eso es lo que lo planteo como interrogante. Sí. Es un interrogante, digamos, del mismo modo que vos, yo no tengo la respuesta. Sin embargo, lo que sí tenemos una certeza es que fueron revoluciones. Cambiaron el paradigma político desde ya. No fue una reforma del paradigma político, fue transformado. Las políticas, digamos, fueron los dos espacios latinoamericanos donde el ejército... con mayor o menor entrenamiento fue derrotado por las masas, y la política de las masas llevó a una política estatal, sí, en términos quizá clásicos políticos, a un bonapartismo lógico, donde si no se pivotea con las masas, no se puede tener estabilidad y gobernabilidad y abrir un nuevo ciclo. Eso pasó en Bolivia, eso pasó en México. En Bolivia mucho más profundo fue, pese a que la fuerza política que estuvo en el Estado no pudo avanzar, o no quiso, o nunca estuvo en sus planes avanzar en las transformaciones. Cambió el modo de producción y cambió el paisaje productivo totalmente. Quizá las formas de explotación no variaron y no varían en algunas partes hasta el día de hoy, lo mismo en México desde ya. Y por otra parte inauguraron, mediante un largo proceso, formas políticas plebeyas muy particulares, ¿no? La de México que, digamos, mediante decretos que surgen en el proceso revolucionario, que se otorgan mediante la revolución, y digamos, cuando decimos revolución decimos enfrentamiento armado, son esos decretos cuando en la década del 90 quieren quitarlos, si no me equivoco es el artículo es 23, no, 27. El artículo 27 de la tierra. El 27 de la tierra, que es como que no se puede enajenar, que la tierra es de las comunidades y del Estado. Es el Estado el que quiere privatizar eso, y surge un proceso revolucionario defensista, que es el de Chiam, autonomista de las comunidades como espacio deliberativo, y se llaman zapatistas, ¿no? Podemos ir, si se quiere, a la historia pura, al análisis del historiador, que, digamos, irrumpe al momento de decir, en 1990 tenemos una fuerza política que se hace llamar zapatista y defiende una conquista de la revolución que
encabezaron y fueron derrotados los zapatistas, y quienes derrotaban a los zapatistas, digamos, llevaron adelante ese decreto, digamos, utilizaron el plan de Ayala para llevar adelante ese decreto, pero no para avanzar en libertades, sino para contener. Digamos, es muy interesante, tanto en lo simbólico y político, y para el análisis histórico. Y en el terreno boliviano, me parece, digamos, crucial pensar, digamos, en este proceso revolucionario, ¿no? Que el MNR es la fuerza política que, digamos, hace nacionalizaciones, reforma agraria, pasos lentos y demás, que es lo que va a explicar el fracaso de, digamos, la guerrilla del Che Guevara en Bolivia, digamos, teniendo como baluarte la reforma agraria en un espacio donde ya se había hecho de manera lenta, si se quiere parsimoniosa, pero, digamos, por lo menos en los papeles estaba. Ni hablar del desgaste, ¿no?, posrevolucionario y demás. Sin embargo, es la misma fuerza política, incluso la misma figura que es Paz Estenssoro, quien más adelante es el que privatiza todos estos recursos, ¿no? Entonces, digamos, citando a Marx, y podemos decir, Marx citando a Hegel, citado por Pagni, lo que se presenta como tragedia se repite como farsa. Y esa es la historia, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Luis Felipe, digamos, recuperando a Napoleón, de manera descompuesta. Paz Estenssoro el mismo vendría a ser. Y en México, y con esto termino, lo interesante es los zapatistas recuperando a Zapata, pero con Cárdenas en el medio, que es una política bonapartista radical, que tiene bajo su ala al Partido Comunista y por otro lado le da asilo a Trotsky, ¿no? Digamos, si eso es bonapartismo, si eso no es bonapartismo, el bonapartismo ¿dónde está? Entonces, dicho todo esto, es muy interesante pensar, digamos, las dinámicas particulares de los espacios. Sí. Sí, no, es muy interesante en relación a esto que decís, de cómo, por ejemplo, en los 80, Bolivia fue uno de los primeros países donde se aplicó una política neoliberal sistemática, ¿no?, para bajar la hiperinflación, o sea, como ortodoxia total, y se hizo en nombre de esta revolución, ¿no? Como en México se pensó mexicanizar a las masas campesinas luego de la implementación de la reforma agraria. Bueno, en México, en algún sentido, hubo un intento de bolivianización también de la revolución, y en nombre de esa revolución, ¿no?, como se repite como farsa, justamente. Y justamente hay algo muy interesante en Bolivia, ¿no?, que vos decías, bueno, las leyes, ¿no?, post-revolución mexicana, ¿no?, estos artículos, ¿no?, el 123 y el 27, ¿no?, y esta idea de la contención, en algún sentido, en Bolivia hubo una contención, y esa contención fue la reforma agraria, ¿no?, este pacto que hubo entre este Estado, que luego se va a ir descomponiendo y se va a militarizar, ¿no? De hecho, del mismo seno del MNR surge nuevamente el ejército, que va a ser el ejército que le va a hacer el golpe al MNR, y ese ejército profundiza la alianza que había gestado el MNR con el campesinado para tener un contrapeso, ¿no?, frente a la amenaza de la COB, que la COB era uno de los sindicatos más grandes del mundo, y teníamos a facciones como el POR, ¿no?, una cuestión impensada para el territorio boliviano e inclusive impensada para gran parte del mundo, ¿no? Inclusive en esas épocas, ¿no?, donde, bueno, el comunismo estaba en el tercio del globo, aún así pensar que un partido trotskista, bueno, también había otros partidos de izquierda, también estaba el Partido Comunista Boliviano, dentro de la COB, digamos, también había diferencias, ¿no? No era un todo armónico. Y algo interesante que plantea la revolución es que los derechos sociales, hubo una conquista de muchos derechos sociales en Bolivia, también hubo un acompañamiento de una conquista de derechos políticos, ¿no? Hubo una ampliación del voto muy amplia, y es llamativo pensar que el cierre de este ciclo hegemónico, como lo llama Zabaleta Mercado, que él piensa la temporalidad 52-79, se cierra con una protesta en contra del fraude en Bolivia, ¿no? Entonces, este autor plantea que hay un agotamiento de este bloque hegemónico, porque el 52, si bien el fraude y los golpes de Estado siguieron a lo largo de la historia,
se produjo una democratización real y la conquista social y la conquista política, o ser afiliado sindical y ser ciudadano en Bolivia, pasaron a ser lo mismo. Entonces, desde ahí es que plantea una posible explicación desde este argumento de por qué hubo una movilización de masas en Bolivia que terminó con este sueño del MNR, ¿no? O con este ensueño de la revolución, digamos, mediante una huelga general en una alianza entre obreros y campesinos por un fraude electoral, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante para pensar qué impacto puede llegar a tener la política electoral o la democracia representativa, por decirlo de alguna manera, desde una perspectiva más política y de una dinámica de masas. Bien, ya estamos llegando a la parte final. Guillermo Lora, referente del POR, planteó de forma teleológica, ¿no?, que Bolivia tuvo su febrero, pero no tuvo su octubre. Sin embargo, el octubre tuvo sus límites, ¿no? Pero quizá lo que le dio esa determinación luego de la guerra civil, ¿no?, estamos hablando de la Unión Soviética, fue la orientación obrera, ¿no?, del Estado. Y esta experiencia, la primera revolución socialista del mundo, esta experiencia siempre tuvo, hasta en los peores momentos, digamos, la burguesía fue derrotada en la Unión Soviética, fue pasada a cuchillo en muchos casos. Ese es el problema que tienen los burgueses con Stalin. Los socialistas tendrán otros, pero por eso siempre Stalin es mala palabra en la televisión, y no tanto Trotsky, ¿no? Ese es el problema que afrontamos, ¿no? Porque la memoria revolucionaria, cuando cae en manos de los no revolucionarios, hace estragos. Cerrando el paréntesis, la orientación de un Estado revolucionario o de un Estado socialista, si se quiere, en un proceso de acumulación originaria socialista, diría Preobrazhensky, pero por lo menos un proceso de acumulación no capitalista, digámoslo así, nadie se ofende, es quizá el vector que ordena las otras cosas. Después hay variables, ¿no? Por ejemplo, en Nicaragua tenemos que hubo una economía mixta en la cual la hegemonía no era del Estado socialista, y esto fue el problema, pero bueno, teníamos los contras permanentemente, esa variable determinó de alguna manera. Por otra parte, era un movimiento más que socialista, nacionalista, de una alianza tan amplia en la cual estaba la Iglesia, ¿no? Sin embargo, eso me parece interesante pensar, ¿no? En Bolivia, el Estado, digamos, la orientación del Estado nunca fue una orientación totalmente socialista. Y en México, sea la inversa, ¿no? Un Estado con una orientación burguesa, como es la de la década del 30, hace medidas totalmente radicales. Incluso se pueden pensar en términos transformadores, no revolucionarios, en términos transformadores, son las que estaban en el programa revolucionario de los zapatistas, ¿no? Entonces, cómo la orientación del Estado puede implementar algunas cosas y se puede jugar a expandir su rol, ¿no?, expandir su destino manifiesto en su rol histórico, teniendo una orientación clara. Obviamente, todas las variables entran en juego, el contexto histórico es clave, ¿no? Quizá una alianza amplia te da una amplia base social, un límite muy, muy amplio. Eso, digamos, bueno, nosotros vivimos en Argentina, tenemos, digamos, quienes nos gobiernan se pelean a ver si se ajusta, no se ajusta, qué pasa con las tarifas, bueno. Pero eso me parece interesante pensar, ¿no? Como en Rusia quizá, si bien al interior del partido bolchevique estaban al borde de matarse, el proceso de la ANEP, que fracasó a largo plazo, en el mediano plazo generó un crecimiento. Y la burguesía no es la que salió triunfante de ese proceso, en términos quizá más amplios, ¿no? Quizá no fue la burguesía. Después estuvieron los debates llegando al 30, bueno, digamos, el giro del 30 de Stalin y todo eso. Pero digo, eso me pareció interesante de pensar, no para responder nosotros, sino como clave analítica, ¿no? Como dejar una clave analítica
en relación a estos procesos, digamos, porque tenemos que en Bolivia el Estado no lo logra hegemonizar, ¿no? Hasta el 52. Lo logra hegemonizar en tanto ideas de las clases dominantes expandidas en todo, en el proceso productivo y en la línea política. Luego tenemos en México cómo sí se logra, pero se logra y se desgasta y se desmorona sobre su propio peso, y de ahí está la inestabilidad porque hay una fuerte actividad de las masas y sin eso no se puede lograr un nuevo ciclo de acumulación y, digamos, el hijo legítimo de la revolución zapatista termina siendo Cárdenas. Entonces, digamos, lo impredecible y lo rápido y el rápido del pulso latinoamericano, como planteó Hobsbawm cuando vino acá, que el tiempo pasa muy rápido, las temporalidades pasan muy rápido, surgen actores políticos que quizá podemos compararlos con otros paisajes, quizá los europeos, pero una naturaleza totalmente distinta, ¿no? Totalmente distinta. Lo comparamos no por una cuestión de que tiene que ser así, de hecho abrimos con la frase de Lora este párrafo, pero no para decir esto es así, sino para mostrar lo diverso, no me gusta utilizar esa palabra, lo complejo que es este espacio, ¿no? No sé si quieren decir algo ya como para ir redondeando. No, tal cual, que como un datazo para digamos, ponerle color a las líneas que recién dijiste, es que en Bolivia parte de la burocracia militar que se fue generando, en algún sentido patrimonializó posrevolución, digamos, porque se generó una nueva burguesía, digamos. No sé si plantearlo como un termidor, porque justamente está la pregunta, bueno, ¿hicieron la revolución? No la hicieron, pero efectivamente después en Bolivia hubo un Estado burgués y hubo una burguesía, digamos, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que explicar después cómo en los 80 y en los 90 pasa lo que pasa en todos los países de Latinoamérica, y en todos los países que han hecho una revolución socialista en América, menos en Cuba, ¿no? Que fue la única revolución que tuvo una revolución socialista, ¿no? Que se mantuvo en el tiempo. Sin contar la de las islas del sur, ¿no? Acá en la Argentina, esa experiencia socialista de creo que 3 días, no sé si fueron las Islas Sandwich, o alguna de esas que los pescadores de foca declararon la República Soviética. Sí, es increíble eso. Hermoso. Así que bueno, sí, no sé. Bueno, no, nada de eso, recordar estos procesos revolucionarios, quizá no con la nostalgia Eduardo Galeanesca, Víctor Hugo Moralesca, 750nesca, en términos de, bueno, esto pasó, qué lindo, el imperialismo tembló, sino como, a mí lo que me interesa pensar es las temporalidades en América Latina, aunque parezca que no, tienen unas particularidades y, bueno, no decimos que va a haber una revolución, sobre todo teniendo a Bolsonaro acá nomás, pero siempre es interesante pensar y repensar este tipo de experiencias políticas, sociales y los sectores subalternos en espacios donde realmente las cosas estaban muy complicadas. Hubo un accionar político y hubo una línea política clara, o por lo menos una intervención, mejor dicho, más que línea política, en la arena política, que determinó todo, determinó hasta el ciclo de acumulación. Entonces, bien, eso. Terminamos acá el programa 16, todavía no tenemos pensado el 17 y el 18, pero hay diversos temas. Nos gustaría hacer un programa dedicado a Gigaberto, otro a Rosas, que comprometo acá a la gente a ir preparándolo, porque estaría buenísimo pensar la figura de Rosas desde la idea de Hellman y Fradkin, esta idea de la construcción de un liderazgo, y eso, y muchas otras cosas más. Por ahí esta idea de jugar con las fechas, ¿no? Como decir, bueno, si fue la Revolución Boliviana, bueno, preparemos Revolución Boliviana. Por ahí el 25 de mayo preparar Revolución y Guerra y poner la escarapela. Y el 1 de mayo cantar la Internacional. Bueno, nos despedimos. Gracias por la charla, gracias Solana por la edición. Y gracias al Zapucay, nos vemos el miércoles que viene.